¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana también en 10 ciudades de la República en televisión digital terrestre. En estas horas, en la Cámara de los Diputados se ha aprobado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, una ley que pues costó mucho tiempo, un par de legislaturas, diálogos con muchos sectores y precisamente para que nos explique a detalle de qué se trata esta nueva ley general, es que nos acompaña en el estudio de noticias del Congreso el diputado Salomón Chertorivsky, quien en esta 65 legislatura es presidente de la Comisión de Movilidad, quien emitió el dictamen de la misma. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Pero muchas gracias, diputado. No, hombre, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Platicábamos con la audiencia, diputado, que esta fue una ley pues, que viene atravesando varias legislaturas, que hubo muchos foros, muchos eventos que transmitimos en el canal del Congreso para llegar a este momento de aprobación. Platíquenos un poco el proceso que se desarrolló. Sí, hay una historia muy larga, ¿no? Bueno, de los dos temas, tanto del tema de movilidad como derecho, que son de estos derechos nuevos que no necesariamente son fácilmente entendidos, ¿no? Cuando uno piensa en derechos, pues piensas en la libre expresión, la salud, la educación, pero pensar en la ciudad, en la movilidad, en el derecho a la calle, son los derechos de vanguardia que solo fueron construyéndose en el imaginario público a partir de la urbanización del planeta. Sí. Y cuando las ciudades ya representan pues la vivencia más importante que tenemos las y los seres humanos. Entonces, creo que ese es un tema. El otro tema es el tema de la seguridad vial. Esas muertes por hechos viales, en donde sí hay ya un par de décadas, yo te diría, de trabajo, en donde a principios del 2011 se decreta el primer decenio mundial por la seguridad vial, porque pues queda claro que la mayor parte de las muertes de jóvenes en el mundo, en ciudades, se estaba dando por hechos viales y que todas ellas prácticamente eran muertes evitables. Empieza todo un proceso para ir modificando en base a la evidencia que se iba teniendo para poder tener una mejor seguridad vial. Todo esto acompañado siempre, te diría, de organizaciones de la sociedad civil muy, muy destacadas, como ha pasado muchas veces en estos temas de avanzada, en donde es la sociedad la que primero empuja a gobiernos y a legislaciones a trabajar. Sí. Por otro lado, con dolor, pues mucho el trabajo de víctimas de siniestros viales, quienes a partir de la tragedia empiezan a construir una mejor posibilidad, una causa, una lucha. En muchas legislaciones ya se había trabajado, ya se había platicado, pero no llegaba a buen puerto. En la legislatura pasada se trabaja de manera muy importante el poder dejar ya de manifiesto en nuestra Constitución el derecho a la movilidad como tal. Se logra en un trabajo interfuerzas políticas, con mucho acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y a partir de ello es que en el Senado de la República se empieza a trabajar la primera ley general de movilidad y seguridad vial, muy destacadamente con el liderazgo de Patricia Mercado, mi compañera. Bueno, y precisamente sobre estos temas, sobre lo que va a implicar esta nueva ley, es que ustedes estuvieron desarrollando una serie de reuniones, una serie de acuerdos para alcanzar esta nueva ley, la aprobación de esta nueva ley. Pero sobre todo, hay que decirlo, los diputados, ustedes diputados por la Ciudad de México, que tienen ya experiencia en este tema, pues tenían ya como la sensibilidad
de estos temas de la seguridad vial y de la movilidad. Sí, las primeras legislaciones sólidas en materia de movilidad y seguridad vial se construyen en la Ciudad de México, se construye en Guadalajara. Hoy ya son una veintena de entidades que tienen una legislatura al respecto, pero en efecto, estos temas nacen de manera natural en las grandes urbes de nuestro país. Incluso ya en materia de derechos de avanzada, pues es la Constitución de la Ciudad de México en el 2016 que empieza a ver reflejados, insisto, algunos de estos temas que apenas algunos años antes pareciera como, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero que se van consolidando conforme nos vamos haciendo seres urbanos y donde la mayoría de nosotros habitamos en zonas urbanas. Entonces creo que sí, en efecto, quienes hemos tenido la fortuna de laborar, de ser servidores públicos, servidoras públicas en gobiernos de grandes urbes, pues tenemos el tema, pero tatuado en la piel, ¿no? Y precisamente en este debate, pues hubo un proceso de construcción de acuerdos. Observamos que en una sesión se discutió en lo general, después se hizo un receso para construir acuerdos y ya después se votó. Platícanos un poco cómo fue este trabajo de construcción de acuerdos para llegar a esta nueva ley. Siempre lograr un consenso, primero requiere de buena política, pero también requiere de que las partes involucradas pues cedan algo para recibir otra cosa. Vaya, sobre todo cuando no son temas inocuos, ¿no? Vaya, si todos decimos el día tal va a ser el día de... Pues hay más posibilidades en que todos sientan que hay un compromiso y que a nadie le quita nada. Cuando tú vas a una ley general nueva, como la que se votó el día de hoy, sí, quiere decir que va a haber nuevas restricciones para los estados y los municipios. Es decir, que va a haber una legislación nacional a la cual van a tener que ceder, si bien no su autonomía, sí a sujetarse, cosa que no estaban acostumbrados. Y ahí hay una primera complejidad. Sí. Segundo, pues que sí hay muchos sectores involucrados en una ley como la que hoy se aprueba. Y te hablo desde las organizaciones de la sociedad civil que mayoritariamente apoyan, impulsan el derecho al peatón, estuvieron aquí afuera apoyando. Los ciclistas, pero también están pues quienes de manera legítima y legal venden automóviles. Y también está toda una industria gigantesca en nuestro país, por ejemplo, que es el transporte de carga, que tanto necesitamos, porque pues cómo llegan nuestros bienes y también está la paquetería, y también están los que han decidido pues más bien moverse en motocicleta. Vaya, si tú vas sumando todos los sectores, actores, organizaciones, intereses involucrados en esta ley que sí toca en lo más férreo de cada uno, sí, pues por supuesto que hay negociación, que quiero reiterar, yo cedo para que tú te subas a la posibilidad de un acuerdo. Creo que eso es lo más bello en la construcción de estas cosas. Creo que eso es lo que enaltece además la buena política. Creo que eso es lo que se logró. Y por supuesto, para cada sector, para cada grupo en particular, algo falta o algo sobra. Y en ese sentido, pues es legítimo y hasta natural que con todas tus fuerzas hasta el último momento, en los espacios que tú puedas, insistas en lo que tú crees
que es lo que debe de estar. Y creo que hay que asumirlo, hay que entenderlo, hay que reconocerlo como, pues no solo una realidad, sino como el espacio en donde se tienen que construir acuerdos. Yo lo que celebro es ello, ¿no? Que a pesar de todas estas diferencias, vicisitudes, se hayan encontrado los espacios para el acuerdo. Hoy lo que tenemos es que mayoritariamente la pieza legislativa encontró acuerdo unánime. Hay pedacitos en donde todavía hubo unos últimos ajustes, digámoslo así, una última búsqueda de consensuar a partes que se sentían que algo quedaba fuera. Y mira, bienvenidas las diferencias. Ya tenemos hoy, ya no quiero decir ni que estamos en tercera base, ya estamos corriendo de tercera al home con la Ley General de Movilidad. ¿Y cuáles son los temas que los ciudadanos tenemos que observar? A ver, se plantea desde límites de velocidad, se pone en un primer momento al peatón y luego a los vehículos no motorizados. Platícanos un poco más esta parte de esta nueva Ley General de Movilidad. Yo creo que hay que separarlo en dos para hacerlo más claro, ¿no? Lo primero es lo que mencionas, hay una construcción a partir de principios que tienen que caracterizar a la movilidad para que ésta se pueda realmente ejercer de manera efectiva como un derecho. Y creo que hay que decirlo con todas sus letras, a ver, porque cuesta trabajo, a ver, ¿qué es el derecho a la movilidad? Yo creo que es más fácil entenderlo cuando nos damos cuenta que para ejercer de manera efectiva otros de nuestros derechos necesitamos movernos, ¿no? Cómo un niño o una niña llega a la escuela, cómo un paciente llega a una unidad médica, a un hospital, cómo un trabajador o una trabajadora lleva a su sitio laboral. No, se tiene que mover. Pero, ¿qué quiere decir moverse? Bueno, todos nos movemos igual, todos tenemos las mismas posibilidades para movernos. No, hay que ver cómo igualamos la posibilidad. A quien tiene diferencias para su accesibilidad, pues cómo también las igualamos y las ponemos ahí. Movernos con sostenibilidad no siempre es lo mismo en todas las características. No es lo mismo moverse, por ejemplo, para mujeres y para hombres. Hay diferencias en la movilidad y el aspecto de género es fundamental entenderlo. No porque así debiera ser, pero así es. Y eso hay que entenderlo para incluirlo. Entonces, la ley contempla en un primer pedazo muy importante todos estos principios y genera de manera sistémica las posibilidades de que ese ejercicio se cumpla en base a, insisto y repito, todos esos principios. Por otro lado, está la parte más concreta, quizá la más entendible, que es el tema de la seguridad vial. Este asunto, 44 muertes todos los días en nuestro país por hechos viales, sobre todo en los más jóvenes. El séptimo país con más muertes por hechos viales. Cuando estas muertes son totalmente evitables, pues algo no estamos haciendo bien. Y aquí sí es factible poner reglas muy concretas que sabemos que van a disminuir las muertes. Por ejemplo, y creo que eso es lo que es más concreto, más claro de entender. Reglas para las velocidades máximas. Que ya no sea ahora el municipio o el estado el que puede determinar a qué velocidad puedes ir en una vía secundaria, en una vía primaria, en una carretera, que ya haya un parámetro nacional de esas velocidades. Que no pueda ser un estado, un municipio el que determine si hay una violación al tránsito, si utilizas el teléfono celular mientras vas manejando o si utilizas un aparato. Que el transporte público, por obligación en todas las ciudades, a partir de esta norma,
tenga que tener sujeción para sillas de ruedas, que los estados de la República, por ejemplo, no puedan cada uno poner las reglas para la expedición de licencias de conducir como quieran, que sepan que tienen que hacer exámenes, por ejemplo, que todos los sitios en nuestro país hoy van a estar obligados a hacer exámenes de alcoholemia o alcoholimetría o los famosos alcoholímetros. Ya no es al contentillo de cada quien. Ahora en el país se va a tener que hacer alcoholimetría e incluso con estándares mucho más exigentes de algunos sitios donde esto ya existe. Todo esto pues va generando pequeños instrumentos que al final en lo que van a incidir es en la posibilidad de disminuir de manera relevante los hechos viales. Bueno, y finalmente, diputado, ¿cómo le hacemos, cómo le vamos a hacer los ciudadanos para apropiarnos de esta nueva ley, de estas nuevas disposiciones, para que se cumplan y pues todos empecemos a respetar lo que la nueva norma nos va a dictar? Yo creo que lo dices muy bien. Ahora ya hay un manual y ahora tenemos que aprender a jugar con las reglas que nos dicta ese manual. Y eso va desde los congresos locales, que van a tener que homogeneizar sus propias leyes o crear leyes cuando no existan. Los gobiernos estatales y municipales, que van a tener que generar las instituciones, los presupuestos para hacer cumplir esta normatividad. Y por supuesto, lo que toca a gobierno y a sociedad para irnos educando o reeducando en todo lo que esto significa. Mira, en la generación de nuestros padres, nuestras madres, pues no necesariamente usaban el cinturón de seguridad. Tú ves cómo transportaban a una bebé saliendo de un hospital y pues probablemente ahí iba el bambineto sin ninguna sujeción, etc. Estas cosas las hemos ido aprendiendo. Va a haber un proceso de aprendizaje que va en dos sentidos. Toda la formación y capacitación que se tiene que dar y toda la fuerza del Estado para aplicar los castigos, pues donde esto sea necesario. Es decir, pues claro que deben que haber multas. Pues esto, pues si alguien se pasa a los altos, pues todos queremos que lo multen, que la multen, pues porque pues eso es lo que, el que tú apliques las reglas es lo que a todos nos hace vivir de manera civilizada. Si cuando hay una red roja todos nos pasáramos, pues entonces viviríamos en la jungla, ¿no? Creo que ese proceso de aprendizaje de lo que se puede, lo que no se puede, tiene dos partes: tiene la capacitación y formación y tiene, por supuesto, la aplicación estricta sin impunidad de las nuevas reglas, y ahí lo iremos aprendiendo todas y todos quienes nos movemos por este México. Diputado, no resta más que agradecerle que nos haya acompañado aquí en Noticias del Congreso en pues, este día en que la Cámara de Diputados ha aprobado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Sabemos que hay sesión ordinaria, por lo cual le agradecemos que nos haya regalado unos minutos para subir al estudio de Noticias del Congreso. Muchísimas gracias. No, hombre, el agradecido soy yo. Hoy es un buen día para este Congreso. Probablemente, hoy atestiguamos la votación a favor de la única ley general nueva que la 65ª legislatura vaya a crear para nuestro país. Y eso, sobre todo cuando hay leyes que salvan vidas, pues eso nada más tiene que ser un motivo de celebración y de orgullo para todas y todas las que participaron. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y como siempre, muchas gracias a usted que está pendiente de la actividad en el Congreso Federal. Continuaremos platicando con nuestros representantes. Recuerde que en www.canalcongreso.gov.mx puede encontrar información al respecto de estas leyes en los espacios informativos, por supuesto, del canal del Congreso y también en las redes sociales del canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Continúe en el canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta muy pronto.